¿Cómo están ustedes? Hoy esta región no está ajena a lo que pasa en Chile. En Chile tenemos ya bastantes semanas una situación inconfortable para todos, pero es la realidad que estamos viviendo. Quisimos hacer un programa especial, un sitio especial con aquellos que son parte de quienes administran la justicia hoy día en la región. Invitamos al presidente del Colegio de Abogados de Valparaíso, quien no ha llegado aún, se va a incorporar, entendemos, en un rato más, por un problema de los propios que pasan. Y quiero saludar a los participantes que ya llegaron. En primer lugar a la señora Lorena Ulloa, fiscal de Valparaíso. Señora Lorena, ¿cómo está usted? Sí, muchas gracias por esta invitación. Buenas tardes. Quiero saludar a don Francisco Hermosilla, ese juez del Tribunal Oral en lo Penal y presidente de la Asociación de Magistrados de la región de Valparaíso. Gusto tenerlo aquí, don Francisco. Muchas gracias por la invitación, igualmente un placer estar aquí. Y saludar a don Claudio Pérez, él es el defensor regional de Valparaíso. Don Claudio, gusto tenerlo por acá. Igualmente, Rodrigo, muchas gracias por la invitación. Bueno, quiero poner en el tapete cosas que la gente ve. La gente dice, por ejemplo, cuestiones que tienen que ver con el proceso penal actual que le llama la atención, la presunción de inocencia que hace que a un señor que lo pillan en un saqueo le digan, oiga, váyase para la casa, digamos, y no se acerque más al supermercado que ya está saqueado y quemado. Porque la gente entiende poco cómo funciona el proceso y lo que es la presunción de inocencia. La gente entiende poco que hayan 40.000 personas que hayan sido formalizadas y menos de 3.000 son las que continúa el proceso con ellos. La gente entiende poco, digamos, de que la Corte de Valparaíso tenga una visión un día y una visión al día siguiente o en 2 días después relacionada con el uso o porte de ciertos adminículos que utiliza la policía, llámense escopeta con balines o gases lacrimógenos. Y tenemos un problema en la justicia. Quiero partir con usted, señora fiscal. ¿Qué le puede decir a la gente en relación al funcionamiento de la justicia hoy día? Dentro de la contingencia, lo que puedo señalar que tanto el Ministerio Público como también la Defensoría, el Poder Judicial, hemos hecho los esfuerzos necesarios para, en definitiva, realizar todas las audiencias relativas a personas que han sido detenidas. No es menor el número de esta región. En el mes de octubre, más o menos, fueron detenidas alrededor de 3.304 personas. Ya en el mes de noviembre tenemos alrededor de 2.350 personas detenidas. Han habido días que han sido más complejos, donde por lo menos los controles de detención son como alrededor de 100 personas detenidas que pasan a distintas salas. Entonces, en ese sentido, ha habido una muy buena coordinación con la Defensoría, con el Tribunal, para llevar a cabo dichas audiencias. Respecto de este número, hay que señalar que todas estas personas detenidas, al pasar a control de detención, se evalúa por parte del tribunal la legalidad de la detención. Ha sido un número menor, a juicio del Ministerio Público, el que ha sido declarado ilegal por distintas razones, pero en general lo que se ha hecho en Valparaíso ha sido formalizar a estas personas, ya sea por los robos del lugar no habitado, cuando se ha tratado de saqueo, por delitos de receptación, por desórdenes públicos. Se fija un plazo de investigación. En este caso, en general han sido de 90 días, dada la contingencia, tomando en consideración que actualmente las policías están trabajando en el orden público, por lo tanto, había una disminución de personal investigativo en este caso. Por lo tanto, el plazo ha sido el adecuado. Se han decretado medidas cautelares indistintamente, relativas a personas que, por ejemplo, tienen muchos antecedentes, otras personas que no han tenido antecedentes. También nos ha llamado la atención, la Defensoría también dirá algo al respecto, que han habido casos en que las personas con irreprochable conducta anterior han participado en saqueos. En general se han determinado distintas medidas cautelares, dependiendo en este caso del criterio del delito y la persona si tiene o no antecedentes. Pero en general ha habido muy buena coordinación. Y no es que si en definitiva una persona no queda en prisión preventiva, eso significa que no se va a seguir adelante el proceso. Es más, obviamente dentro de este plazo investigativo se siguen investigando para reunir las pruebas suficientes para posteriormente formular una acusación en su contra. Eso podría señalar. Defensor, desde el punto de vista de la misma
prueba de lo que se hace, por ejemplo, en el caso de los saqueos. Hay una declaración y algo que pasó con una jueza en Valparaíso en los primeros saqueos que causó mucha alarma o preocupación, porque de la mayor cantidad de detenidos que hubo, se dejaron en libertad porque no había... según ese tribunal, no existía forma de poder determinar exactamente cuál era la participación de cada uno, que no estaban asociados, y salieron todos para la casa. ¿Cuál es el papel real de la Defensoría en esto frente a la situación de angustia social que producen estos saqueos? Bueno, a ver, como institución estamos desde el primer día en Santiago. Esto comenzó el día 18 de octubre, ¿no es cierto? Y hablemos el lenguaje moderno, se viralizó en nuestra región de Valparaíso el día sábado 19, ¿ya? Y bueno, como institución lo que hicimos, y lo propio hizo la Fiscalía, entiendo, es reforzar los turnos. Generalmente los fines de semana, ¿no es cierto? Le pongo el ejemplo de Valparaíso. Hay un juez o jueza que está de turno, un fiscal y un defensor, y de ahí hacia adelante, obviamente estos turnos se han reforzado. Estamos hablando del fin de semana, porque esto fue de sábado a domingo. En la semana, digamos, hay mucho más personal, pero el fin de semana, cuando comenzó esto, se reforzó, y lo que habla bien de las tres instituciones que acá están viendo el tema penal. Hubo coordinación interna entre cada institución y obviamente se reforzó justamente porque no era normal tener la cantidad de detenidos que tuvimos ese día, aproximadamente 160 personas el primer día de sábado a domingo. Y normalmente en las ciudades grandes como Viña o Valparaíso, cuando está un día agitado, pueden ser 30 personas detenidas el fin de semana. Entonces, claro que la cifra se disparó. Y yo lo que le puedo decir es que me ha tocado, porque ese día fui a entrevistar gente que estaba detenida. Recordemos que el plazo máximo a cada detención, desde que lo detiene, sea la policía, sea Carabineros de Chile, ¿no es cierto?, para ponerlo a disposición del tribunal son 24 horas. O sea, la justicia penal actúa de manera muy rápida. Y dentro de esas 24 horas se tiene que controlar la detención. Hay que poner a disposición del tribunal los antecedentes de por qué, ¿no es cierto?, se detuvo esa persona. Bueno, lo que yo he visto entrevistando a gente durante estas casi 6 semanas es que ha cambiado mucho el perfil. Los primeros días había mucha gente que no tenía antecedentes penales, ¿ya? Que era la primera vez que había estado detenida, digamos. Estoy hablando de ese día 18 al 19 de octubre. Y eso ha ido mutando. Lo que estamos percibiendo ahora es que la gente que está pasando a control de detención, ¿ya? Sí tiene antecedentes penales en un mayor porcentaje de la que es detenida, ¿ya? Y antecedentes penales por distintos hechos. Y eso claro que cambia el panorama respecto a qué medida cautelar se le aplica o qué medida cautelar requiere o solicita el Ministerio Público al juez o jueza, ¿ya? En ese primer día, la gran cantidad de detenidos con irreprochable conducta anterior por saqueos, pero que es un robo en lugar no habitado, ¿cierto? Y por desórdenes públicos, que tiene una pena bastante baja, ¿ya? Y obviamente el Código Procesal Penal y el Código Penal, frente a penas bajas, no se solicita la prisión preventiva, que es la medida cautelar más gravosa, y tampoco se justifica, porque no podemos estar deteniendo y enviando gente a la cárcel, digamos, por estos delitos de escasa gravedad. Distinto el panorama respecto de personas que han cometido delitos más graves, ¿ya? Y para eso tenemos el ejemplo, ¿no es cierto?, de este ciudadano estadounidense en Reñaca, ¿no es cierto?, que disparó a unos manifestantes y quedó en prisión preventiva. Un joven hace un par de días atrás se le ocurrió poner un alambre de púa en Avenida Valparaíso con riesgo para no solo carabineros, sino que para cualquier persona que circulara por esa avenida, quedó en prisión preventiva. O sea, depende mucho el delito y depende mucho el historial también de la persona hacia atrás, digamos, si tiene o no antecedentes anteriores, para que el Ministerio Público decida o no primero pedir la prisión preventiva y también que el juez o jueza evalúe realmente si en mérito corresponde que esta persona vaya privada de libertad a la cárcel. Ok. Magistrado, usted trabaja en Valparaíso.
Valparaíso, sí. Me imagino que habrá tenido claridad de ver cómo el Valparaíso hermoso de antes hoy día no tiene ninguna diferencia con Siria o con Alepo. Ha cambiado. Claro, ha cambiado. Mucho. ¿Cómo siente un magistrado cuando tiene que enfrentar una situación como esa, como el arrasar Calle Condel, y frente a delitos que la tipificación es tan baja que en realidad lo que se está juzgando, lo que se puede juzgar, es distinto, entre comillas, a la realidad que percibe la gente? Ya lo que ocurre es que los jueces normalmente, ya sea los jueces de garantía o los jueces de tribunal oral, lo único que hacemos es aplicar la ley. Nosotros no dictamos las leyes, simplemente las aplicamos. Y aquí los delitos más comunes efectivamente son el robo en lugar no habitado, que claro, la prensa habla de saqueos porque en definitiva muchas personas los cometen, pero en definitiva no dejan de ser robo en lugar no habitado. Y aquellas personas que son sorprendidas con especies en la calle, de las que no pueden justificar, ¿cierto?, su legítima adquisición por receptación. Y hay un resto que pasa por desórdenes públicos, que es generalmente la gente que está, ¿cierto?, manifestándose contra Carabineros. Esos son los 3 delitos que se ven, no se ven otros. Seguramente se siguen cometiendo delitos, nosotros seguimos trabajando, los fiscales, los defensores, la policía. Pero con estos delitos fundamentalmente lo que ha pasado es que ha sido en una proporción que nadie esperaba. Pero perdón, magistrado, ¿y la asociación ilícita para proceder a eso? El concepto, por ejemplo, que lo puede ver cualquiera policía en Calle Condel, en la mañana de ese día, algunos comerciantes, se puede ver en Facebook, a las 10, 11 de la mañana decían, están sacando fotos de mis locales. Y en la noche... está en Facebook, y en la noche fueron asolados esos locales. Bueno, llegan en vehículos, y llegan varios vehículos, y parecen varias personas. Efectivamente, sí, puede haber gente que está dedicada a esto. Y recordemos que hay gente que se dedica a la delincuencia como una profesión. Yo creo que al principio no pasaba, había gente efectivamente sin antecedentes que cayó, ¿cierto?, en estos robos lugar no habitados, no lo saqué. Pero hoy día parece que como está organizándose la gente, sí es gente que está dedicada a esto. Y eso lo vamos a tener siempre. La delincuencia ha existido, ha estado con nosotros desde que somos, ¿cierto?, nación. Y eso no va a parar. Ojalá en la región, en definitiva, prime la cordura, en el país en general. Y nosotros no es mucho lo que podemos hacer, salvo aplicar la ley. Y para eso, bueno, necesitamos que lo que está pasando, que las personas pasen detenidas. Y aquí es lo que quería decir en relación a lo que usted dijo al comienzo. Nosotros respetamos profundamente las resoluciones de cada juez. O sea, si un juez de garantía determinó que ahí estaba la persona mal detenida, él tiene la independencia, ese juez, para decidirlo. Luego hay un superior que va a ser seguramente en la sala de corte de apelaciones, si es que llega a esa instancia, la resolución, se ataca la resolución de ese juez y puede decidir otra cosa. O sea, yo creo que aquí no hay buenas o malas resoluciones, porque yo creo que cada juez tiene la independencia para resolver con fundamento lo que estime al caso concreto. Nosotros hacemos la justicia al caso concreto. Y un juez hoy día puede estimar que esta detención es ilegal, y ese mismo juez al día siguiente puede estimar con otro antecedente que esa detención no es ilegal. Y si nosotros, eso es lo que tenemos que mantener, la independencia de cada juez para juzgar. El día que se nos diga que ustedes tienen que dejar a todas las personas detenidas, se está atacando la independencia del juez. Y eso no lo podemos permitir. Fiscal, en el fondo lo que la sociedad siente es que, como yo le decía alguna vez a su jefe nacional cuando era fiscal de acá, que le decía, te nombraron de Elliot Ness. El concepto que tienen los más antiguos de que al principio, cuando llegó esta fiscalía, lo pensaba uno al principio que era como el Elliot Ness de las películas. Pero no es así. Hay ciertos marcos, el Ministerio Público actúa como le establece la ley. Pero, ¿cómo se enfrenta la fiscalía al clamor popular frente a esto? Lo que pasa es que el Ministerio Público debe mantener el principio de objetividad. Estamos llamados también, al igual que los jueces, a velar por el cumplimiento de las normas. Entonces, lo que yo también planteaba hace muchos años es que la normativa existente respecto de algunos delitos
Y yo creo que la pena aplicada no es la correcta y eso debe modificarse, pero ya en el Congreso. Pero si nosotros tenemos un marco legal, debemos ceñirnos a ese marco legal y actuar objetivamente bajo todos los puntos de vista. Hoy en día, efectivamente, yo elegí por opción trabajar en Valparaíso, soy fiscal del año 2003 y también estoy profundamente apenada por toda la situación que están viviendo toda la gente en Valparaíso, un Valparaíso totalmente destruido. Es verdad, uno camina por una calle un día, hay 3 negocios, al otro día no hay ninguno. Efectivamente hay gente organizada para robar, como dice el magistrado Hermosilla, pero ahí está nuestra labor para, de todas las formas posibles, lograr las pruebas pertinentes. Es decir, y en ese sentido, yo he sentido también la colaboración de todos, me refiero al ciudadano común y corriente. ¿La ciudadanía está colaborando? La ciudadanía está colaborando, las personas que están encargadas de distintos locales comerciales, yo he tenido bastante coordinación con ellos relativa a las cámaras de seguridad, a entregar todos los antecedentes. De hecho, ayer tuve una reunión con una de aquellas administradoras, por ejemplo, de Didi House, y había gente al interior de ese establecimiento, de ese negocio. No estamos hablando solamente de un saqueo, sino que estamos hablando de amenazas a gente que saliera tranquilamente si no les iba a pasar algo. Entonces, la verdad que fue aumentando también la violencia en todos estos delitos, lo que vamos a investigar hasta llegar a las pruebas que nos lleven a una sentencia condenatoria respecto de estas personas, de las cuales en esa álgida jornada de hace un par de días atrás se pidió la medida cautelar de prisión preventiva y fue otorgada por algunos de los jueces de garantía de Valparaíso. Entonces tenemos en este caso que trabajar en los tiempos que nos han dado de plazo investigativo para, en definitiva, entregar a la comunidad también una tranquilidad de que esto no va a quedar impune. Esa es nuestra principal misión. Ok. Defensor, el problema que uno ve también en la gente, y lo escucha, lo siente, se transmite a las redes sociales, este peligro de que la gente quiere defenderse sola. Siente de que se está organizando, hay organizaciones de vecinos, hay organizaciones de comerciantes, inclusive algunos dicen que están armados, que se van a armar. Es decir, ese concepto, digamos, tiene una gravedad muy tremenda desde el punto de vista de que eso significa que no cree que funciona el sistema preventivo, la juridicidad y la policía. Bueno, yo creo que sería muy malo, digamos, que la gente se organizara con ese objetivo, digamos. ¿Por qué? Porque eventualmente, y esto lo estuvimos viendo en algún minuto, ¿no es cierto?, se los denominó los chalecos amarillos, etcétera. Sería muy malo que tuviésemos 2 grupos confrontándose, ¿ya? Uno, digamos, entre comillas, por un criterio preventivo de que van a asolar o van a venir a donde yo vivo, donde yo trabajo y ejerzo mi comercio, y otro que está ejerciendo también su derecho a manifestarse libre y pacíficamente. Estamos hablando de que la gente se puede manifestar pacíficamente. Eso sería muy malo, digamos, porque obviamente, como dijiste, Rodrigo, se pondría en duda el Estado de Derecho, y si algo ha funcionado en este país son las instituciones, y en este minuto las instituciones están funcionando. La Fiscalía está funcionando, el Ministerio Público, perdón, lo mismo los tribunales de justicia, la Defensoría Penal Pública, y por cierto también las policías. Podemos tener, ¿no es cierto?, reparos respecto a algunas actuaciones policiales, pero la policía está actuando y dentro de los márgenes de la ley. Y cuando no es así, obviamente lo que existen son las canalizaciones por las vías correspondientes. Así como la Fiscalía se ha encargado de investigar todos estos delitos relativos a el orden público, también está investigando aquellos casos en donde la gente nos denuncia a nosotros, a los defensores, que han sido violentados sus derechos.
¿ya? Y hay una muy buena coordinación tanto con el Instituto Nacional de Derechos Humanos, con la Fiscalía, en que estos casos se canalicen y se investiguen. Y le pongo un ejemplo. Una de las personas que yo atendí y que después defendí, una chica de 21 años aproximadamente, venía acusada porque había robado supuestamente un bastón institucional, ¿no es cierto?, antimotines de un policía de fuerzas especiales, una chica de 1,50 m. Curiosamente era la que venía con mayores lesiones, con una fractura de nariz. O sea, claramente uno que lleva mucho tiempo en esto percibió que, y lo mismo te está diciendo tu defendido, que fue agredida. Bueno, ese caso lo está investigando la Fiscalía, así como está investigando el delito por el que se le está imputando. Okay. Asimismo, también está investigando esta supuesta violación a los derechos humanos de esta persona que fue detenida por Carabineros. Saludamos al presidente del Colegio de Abogados que se acaba de incurar, don Alejandro, atrasado pero bien. ¿Cómo está usted? Muchas gracias, Rodrigo. Gracias por la invitación. Me excuso, pero como soy un pobre obrero del derecho, estaba cumpliendo esas labores. Magistrado, yo quisiera plantearle a propósito de lo que decía el defensor. Una cosa muy simple. Una cosa que se escucha, los magistrados están con una función de hacer aplicable la ley. Y la gente dice, mis derechos como persona están siendo vulnerados. Yo no me manifiesto, pero tengo un local. Yo no me manifiesto, pero paso por la calle. Yo no me manifiesto, pero soy discapacitado visual y tengo problemas en la calle. Yo no me manifiesto, mis derechos están vulnerados. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué se le responde a la gente, los magistrados? A ver, entender algo que se ha explicado poco en este país, ¿cuál es el verdadero papel o rol nuestro? En este actual sistema, nosotros simplemente tenemos que resolver el mérito a la prueba que se nos aporta. Y la prueba es la que va a determinar en definitiva la culpabilidad o la inocencia de un ciudadano. Entonces, y aquí es donde juega algo que usted mencionó al principio, la presunción de inocencia. Juega hasta el final, juega hasta que nosotros decidamos, los jueces, después de un juicio donde participan, ¿cierto?, fiscal y defensor, aportan las pruebas con testigos, con peritos, fotografías, documentos, etcétera, y nosotros decidimos. Y esto es lo que a nosotros nos marca la independencia de la investigación, de la Fiscalía, de la Defensoría, porque tenemos que ser el tercero imparcial que decide. Y, por supuesto, como ciudadanos, cuando nosotros tenemos que absolver a una persona porque la prueba, no da para condenarla, por supuesto que no es fácil. Porque nosotros tenemos que, cuando condenamos, es porque tenemos la certeza y la convicción de que efectivamente se está acreditado el delito y la participación de esos sujetos en ese delito. Y ese es nuestro trabajo, ese es nuestro verdadero trabajo. No dictamos las leyes, no colocamos las penas, no creamos los delitos, todo viene dado. Nosotros simplemente, después de un juicio, donde sí tratamos de que se respeten las reglas del fair play, un juicio parejo para ambas partes, con las mismas herramientas para Fiscalía y Defensoría. Somos el tercero imparcial que decide, pero decide en virtud de la prueba que le presenta a un tercero. Eso es nuestro verdadero papel. Ese es nuestro papel. Lo que pasa, nos queda poco, una pregunta, pero ¿cómo puede suceder lo que sucedió, lo que le plantea a la gente? Le pregunto a un magistrado directamente, de que unas personas que van en un auto en San Antonio, ¿se acuerda de ese caso? Que van en un auto polarizado, digamos, le levantan la maleta, digamos, está lleno de armas, qué sé yo, lo llevan y 2 veces se declare de que en realidad está mal hecho la detención, de que no correspondía. La percepción de la gente es tremenda. Es pistolero, huele a pistolero, pero no puede decir que es pistolero. Yo puedo entender la mala percepción de la gente, pero para nosotros es clave, es absolutamente clave, que una persona pueda ser juzgada con prueba obtenida de manera lícita. Esto es, la condena no es a cualquier nivel. O sea, tiene que ser con prueba obtenida de manera justa. Y le voy a dar un ejemplo. Hace muy poco tiempo en mi tribunal, 2 personas al final estuvieron, creo que no me acuerdo si entre 6 y 8 meses privados de libertad, en virtud de un parte policial falso. Y esos policías estuvieron en juicio, la Fiscalía lo llevó a juicio.
y nosotros los condenamos. Entonces, no es tan fácil. O sea, nosotros, ¿cuándo condenamos? Condenamos cuando nos damos cuenta que la prueba es apta para condenar. Pero si la prueba fue obtenida de manera ilícita, no podemos condenar. El mensaje que estaríamos dando es decirle a la policía, mire, actúe nomás. No se preocupe de respetar los derechos, actúe. Lo importante es tener delincuentes privados de libertad. No se trata de eso. Ok. Tenemos que ir a una pausa. Estamos en una interesante conversación en un cita regional especial, un análisis del Poder Judicial, con el presidente de los magistrados, de la Asociación de Magistrados de la Región, don Francisco Hermosilla, con la fiscal de Valparaíso, doña Lorena Ulloa, con el defensor regional, don Claudio Pérez, y con don Alejandro Gómez, presidente del Colegio de Abogados, que en la segunda parte va a intervenir. Ya volvemos. Vean que esto funciona. Continuamos en la segunda parte de este cita regional de análisis al Poder Judicial. Estamos con el presidente de los magistrados, don Francisco Hermosilla, la fiscal de Valparaíso, doña Lorena Ulloa, don Claudio Pérez, el defensor regional de Valparaíso, y don Alejandro Gómez, presidente del Colegio de Abogados de Valparaíso. Don Alejandro, el abogado común y silvestre que litiga, ¿cómo ve lo que está pasando en Chile? Complejo, es complejo. Nosotros, por ejemplo, la semana pasada tuvimos unas jornadas de reflexión y muchos colegas que trabajan en forma independiente, principalmente en Valparaíso, están bien complicados. Porque, señora, señor, no todos los abogados son institucionalizados. Hay muchos abogados que ejercen libremente. Y esos abogados tienen su oficina, tienen su secretaria, reciben a sus clientes. Y si los clientes no quieren ir, ya en Valparaíso era complejo ir. O sea, hay abogados pyme. Claro, la verdad no pueden pagar las cuentas. De hecho, es un tema no menor. Hay muchos colegas que han tenido que trabajar hasta las 10, 12, 1, porque las manifestaciones y lo que cae después de las manifestaciones les impide poder ejercer libremente. A eso agregamos que hay muchas instituciones públicas que se han organizado para hacer paralizaciones o convocar a paros nacionales y hacen cerrado Servicio de Impuestos Internos, Tesorería General de la República, cosas tan sencillas como comprar las estampillas para recusar las posiciones efectivas, la inspección del trabajo, y eso sin duda ha afectado a muchos colegas. Fiscal, yo quiero entrarlos a ustedes en un tema que a lo mejor ustedes creen que está muy lejano a ustedes, pero no está lejano. De una u otra manera esta aceptación general de que se va a entrar en un proceso constituyente representa, y la forma de hacerlo, que es poner entre comillas, un papel en blanco para poder partir armando la nueva constitución, significa de que el rol que ustedes tienen, el papel del Ministerio Público, lo que hace el fiscal, lo que hace el defensor, lo que hacen los jueces, en fin, cómo funciona la estructura de Chile está en cuestionamiento. ¿Cómo creen ustedes, digamos, que puede cambiar, o cómo pueden aportar, o qué pueden hacer cada una de sus instituciones frente a esto que viene encima? Yo creo que como institución, como Ministerio Público, es mi opinión personal, creo que en definitiva, como institución, tenemos que mantenernos al margen, creo yo, como institución. No así las personas que trabajamos en esto, que también somos ciudadanos y que desde esa perspectiva podemos aportar en este proceso. Digo en este caso como Ministerio Público porque debemos mantenernos también como en forma independiente, así como el principio de objetividad debe regir en nuestras actuaciones. Sí, creo que en ese nivel lo tengo ser. Tan claro, fiscal, pero se lo acoto más. ¿Cómo hacer para que la Fiscalía, su función, esté más cerca de la gente, más cerca de la defensa de los derechos de la gente? ¿Cómo hacer mejor la Fiscalía, entonces? ¿Cómo se puede hacer mejor la Fiscalía? Es que yo creo que desde ese punto de vista
yo creo también que ha cambiado un poco la opinión desde el inicio de la reforma en la región hasta este momento. Ha habido mucho más acercamiento por parte de la Fiscalía en general a trabajar con distintos organismos, sobre todo para prevenir a veces la delincuencia, como es el caso, por ejemplo, de Focos, que trabaja en la Fiscalía y que investiga ciertos delitos. Pero en definitiva creo que nosotros debemos darnos a conocer de mejor forma a la comunidad. Siempre hay desconocimiento de todas las instituciones, así como hablaba el magistrado Hermosillas, hay un desconocimiento de la labor que hace el juez, el desconocimiento que hace la defensa, y yo creo que también del Ministerio Público, y ahí creo que podríamos trabajar más a profundidad para que en este caso la ciudadanía conozca de mejor forma la labor que nosotros desempeñamos y que en definitiva todos los que estamos acá formamos parte de una cadena que debe funcionar pese a todo esto que está pasando en el país. Es decir, no ha dejado de funcionar la Defensoría, los tribunales, el Ministerio Público, también los abogados de forma particular, o sea, todos debemos seguir trabajando, incluso con jornadas, digamos, acotadas, pero las personas que en este caso pasan a control deben pasar a control, deben pasar dentro de las 24 horas. En el caso de las investigaciones nosotros debemos seguir investigando. Por lo tanto, desde esa perspectiva creo que debemos tener más comunicación para que la ciudadanía entienda en definitiva que somos poderes independientes y que debemos seguir funcionando pese al Estado y a la situación que tenga el país. Usted defiende a los malos, entre comillas, lo que dice la gente. Usted defiende a los malos. Porque la gente dice, en este momento ustedes defienden a los malos. Y mucha gente dice, no, si la forma como trabaja la Defensoría es que para defender a los malos incluso se hacen cosas malulas. ¿Es efectivo eso, no? A ver, yo quiero aclarar, nosotros no defendemos ni a buenos ni a malos, nosotros defendemos personas. Ese es el primer punto. Y al defender personas, también estamos defendiendo los derechos de estas personas. Y aquí quiero hacer la distinción. Para muchos pueden ser, ¿no es cierto?, los buenos, los manifestantes que se están expresando libremente. Pero sin duda alguna, ¿cierto? El problema es lo que viene después. Ya, pero para otros también pueden ser los malos, porque al venir esta gente a manifestarse libremente, ¿no es cierto?, viene detrás una serie de personas que no vienen a manifestarse, sino lo que viene a hacer es a cometer delitos y se aprovechan, ¿no es cierto?, de esta gente que se está manifestando. ¿Ya? Entonces las perspectivas respecto de unos u otros son distintas. Usted mismo está expresando, sí. Usted mismo está expresando el Por eso, argumento Rodrigo, que dice la gente. Lo que nosotros defendemos son personas y quiero poner algo en relieve. Vamos a defender a todas las personas que eventualmente sean imputadas de cometer un delito. Y esto no importa de qué partido político sean de derecha, sean de izquierda, no importa si son civiles y no importa si son militares. Y no importa si lo haya cometido o no lo haya cometido. La presunción de inocencia, lo que hablamos un rato, es lo que debe imperar en un Estado de Derecho. Eso se verá a posteriori, cuando realmente se efectúe el juicio. En principio son todos inocentes hasta que se demuestre lo contrario. Esa es la presunción de inocencia. Pero lo que quiero aclarar es que nuestra institución defiende a personas y, por ejemplo, cuando estábamos en el estado de emergencia, tuvo un llamado a la Armada de Chile, ¿no es cierto? Y me preguntaron, defensor, usted eventualmente, si hay algún funcionario de la Armada que sea formalizado por la comisión de algún delito que tenga que ver, ¿no es cierto?, con vulneración de derechos humanos, ¿nos van a defender? Sí, por supuesto. Nos vamos a defender. Por supuesto, claro. Y por eso, Rodrigo, lo importante acá es aclararle a la gente que el Estado de Derecho existe, que está funcionando, que hay ciertos principios que nos rigen, como es la presunción de inocencia, y que acá, en definitiva, no hay buenos ni hay malos. Muchas gracias, don Robin Hood, entonces usted está defendiendo todo. Pero me parece bien aclararlo a la gente, porque se lo pregunté de esa forma, para que la gente entienda. Ustedes, yo no sé si tienen claridad en la posición en que están y cómo lo ve la gente, a lo que significan, lo que son las instituciones que ustedes representan. Magistrado, la ministra Rubilar llamó, entre comillas, a unar criterio a los jueces de las Cortes de Apelaciones, producto de resoluciones por temas como el uso de elementos disuasivos. ¿Qué le parece a usted esa declaración? A ver, en general los jueces tenemos provisión de comentar. Entonces, al revés, le cambio la pregunta, no comentemos eso, lo pregunto al revés, digamos.
¿Pueden aunarse los criterios de los jueces en general para los efectos de que lo que está pasando, el vandalismo, los saqueos, digamos, puedan sentir que hay una justicia más drástica o es imposible? Yo lo contesté en parte anteriormente. La independencia del juez es algo absolutamente vital. Sin la independencia del juez, yo creo que tenemos problemas. Tendríamos serios problemas. Y lo que pasó aquí es parte de lo que ocurre y va a ocurrir siempre. Un juez puede decidir dejar en prisión preventiva a una persona en la Corte de Apelaciones, que el superior jerárquico, vía recurso, puede tener una opinión contraria. Una sala de la Corte de Apelaciones puede decir una cosa, la sala del lado puede decir otra. Y eso dice relación con la independencia de cada juez para juzgar con el producto que en definitiva es la prueba que se le presenta para resolver. Esos son nuestros insumos. Y nosotros tenemos que entender que el papel del defensor es un papel constitucional. Todos tenemos derecho a ser defendidos. Y el papel de la Fiscalía también es un papel constitucional, ¿cierto? Y el papel de la Fiscalía es perseguir todos los delitos y a todos los delincuentes, sin excepción, ¿cierto? Y hacerlo además de manera objetiva. Entonces, es el papel de cada uno de ellos. Y el de nosotros es un defensor imparcial que decide. Frente a las dos posiciones, si nosotros, esto que tengo aquí, yo que tengo a una fiscal y tengo al defensor, lo tengo todos los días en mi trabajo, un fiscal y un defensor. Por lo tanto, nosotros estamos acostumbrados a entender cuál es el rol de cada uno, y eso es fundamental. Aquí todos tienen sus roles. Yo no puedo ayudar a la defensa, no puedo subsidiar a la fiscalía, yo tengo que ser un tercero imparcial. Ese va a ser mi papel. Y por eso esto del tema de la independencia está bien. Yo creo que la ministra Rubilar, yo puedo entenderla que políticamente, es cierto, le pueda parecer difícil entender que la misma Corte de Apelaciones dice una cosa y después a los 2 días dice otra. Pero esto tiene una explicación. Es que hubo otra corte que ante el mismo caso, ante la misma situación presentada por recurrentes similares, digamos, tuvo una postura distinta. Pero aquí la explicación es como, para uno que es abogado, relativamente simple. Cuando se presenta un recurso de este tipo, se puede pedir una orden de no innovar. Y esto significa, mire, yo presento el recurso, estoy pidiendo esto, pero por favor, mire, antes de que usted resuelva, le estoy pidiendo que de antemano y anticipadamente le dé el favor a mi posición y paralice esto que yo estoy pidiendo. Y eso es lo que se hizo en la orden de no innovar. Entonces, ¿qué significa? Que mientras se va a conocer el recurso, están paralizados los efectos, están suspendidos de antemano. ¿Qué es lo que hicieron? Dijeron no a los elementos disuasivos. Eso fue lo que se dijo en la orden de no innovar. Y después, cuando se conoce el fondo del recurso, ahí pueden perfectamente decir, mire, en la orden de no innovar, ahora estamos conociendo el fondo, y conociendo el fondo ellos pueden, con distintos antecedentes, con distintos insumos, acotarlo a la manifestación pacífica. Quiero agregar una cosa, ninguna corte en el país, porque esto partió en Antofagasta, hay un recurso de protección en Concepción, lo mismo en La Serena, y creo que nosotros fuimos lo último, la región de Valparaíso fue lo último donde se interpuso un recurso de protección en ese sentido. Pero ninguna de las cortes en este minuto ha entrado al fondo, no se ha resuelto definitivamente esto. Ok, Alejandro Gómez. Usted que no está en el Poder Judicial, pero sí el presidente de una asociación que lo felicito además porque lo vuelvo a felicitar porque el Colegio de Abogados de Valparaíso está en una situación a nivel nacional bastante interesante al estar ahora en la Academia Judicial como representante. Quiero plantearle el concepto del conflicto entre el derecho y la justicia hoy día en Chile, frente a la realidad que, si bien ustedes están hablando institucionalmente, el día a día de la persona que nos está mirando es de susto, de miedo. Hay gente que tiene miedo de que haya un enfrentamiento, hay gente que dice cuestiones que no se pueden ignorar,
que debería haber un estado de emergencia, debería haber una manera de que los militares estuvieran en la calle porque carabineros están sobrepasados. Ese audio que lo deben haber escuchado todo sobre el carabinero de Belloto, que si nos retiramos porque no tenemos nada que hacer, deja la sensación de indefensión. El conflicto entre el derecho del sistema actual, la justicia, y lo que pasa con la ciudadanía. Sí, acá todos somos abogados, pero la mayoría de las personas que nos están viendo no lo son. Y yo entiendo desde esa óptica que es difícil entender ciertas cosas, como frente a una situación no toman detenido a tal persona, cómo no lo condenan, etc. Y para ser súper claro, el tema es que todos nos ponemos en la posición de culpabilizar a alguien, cualquiera sea el individuo, puede ser un miembro de las Fuerzas Armadas o puede ser un ciudadano, un delincuente, como normalmente uno los asocia. Pero las instituciones y el Estado de Derecho tiene que garantizar un mínimo a todas las personas y no puede predisponerse frente a ellos. Por lo cual, como así lo ha dicho el magistrado, también la Defensoría y la Fiscalía, un sujeto no puede ser condenado a priori, en forma anticipada, si es que no hay los antecedentes suficientes. Y le doy para que la gente entienda. El saqueo. Normalmente detienen a una persona. Todos hemos visto las imágenes, en circunstancias que son complejas. Lo detienen, lo ponen a disposición del juez. Entonces, ¿por qué está detenido? Por saqueo, hurto en lugar no habitado o robo en lugar no habitado. Bien, ¿qué se robó? Bueno, cosas. ¿Qué cosas? Las cosas del supermercado. Bueno, ¿dónde están las cosas del supermercado? No tengo. Es decir, usted me está presentando a una persona acusándola de robo o hurto y no sabe qué robó, qué hurtó y qué cosas tiene. Entonces, desde la perspectiva del juez, bueno, ¿cómo quiere que si no tengo más antecedentes, no tengo más materia prima, como decía el magistrado? Sí, pero la Fiscalía hace bien su trabajo, ¿no? Usted está diciendo eso. O sea, la Fiscalía cuando presenta gente... presenta gente con las mercaderías que le ha encontrado en su casa o con la cosa que... No, pero estamos... Cuando son los controles de detención... La policía. Las policías que le proveen los antecedentes a la Fiscalía. Correcto. La Fiscalía no puede inventar documentos antecedentes. Okay. Pero respecto a eso... Usted está diciendo una cosa muy grave, está diciendo que la policía no hace bien su trabajo, entonces... No, yo creo que la policía, como usted mismo bien dijo, está sobrepasada. Y no tiene los medios o no está en las condiciones de cumplir cabalmente su misión. Ahora, yo me pregunto, y lo digo con toda sinceridad, si hay filmaciones, ¿se acuerdan lo que sucedió con una persona en la región de la Araucanía y que se decidió poner cámaras, qué sé yo? Bueno, esos pueden ser instrumentos para acreditar la comisión de un delito y en base a esa gravedad determinar si hay o no una prisión preventiva. En el caso de la afirmación de aparece una persona con un alambre de púas en el centro de Viña, cuestión gravísima, lo detuvieron, hay una imagen y en base a esa imagen se ordenó una prisión preventiva. Ok, gracias señor Gómez. Fiscal, ¿ayudaría a la forma de poder configurar mejor el procesamiento de algún implicado en ciertos delitos que son difíciles, este proyecto de ley, si hubiera una ley de encapuchado? ¿Qué creo? No he visto el contenido global de la ley que se ha llevado al Congreso, pero creo que en general hasta el 19 de octubre y 17 de octubre no estábamos preparados para, en general, el país para todo lo que estaba ocurriendo. De hecho, Valparaíso, que siempre se ha caracterizado por las marchas, por innumerables detenidos. ¿Marchas pacíficas por año? Sí, marchas pacíficas por año, o varios detenidos, por el caso, por ejemplo, de los 21 de mayo, sí, en general. Pero esta cantidad de gente que ha sido día a día, con la violencia en la cual se ha caracterizado en compañía, digamos, de mucha gente que actúa en los saqueos o en estos desórdenes, o también esta
violencia contra los funcionarios policiales, que también todos hemos visto imágenes que ha sido brutal. Carabineros, me parece que fue en Santiago, adentro de un carro policial, siendo apiedrados en este caso por mucha gente. En general, la violencia que hemos visto, yo creo que, por lo menos de mi experiencia, no había tenido esta experiencia. Pero por lo mismo creo que todas estas leyes que se van a llevar a cabo, creo que van a ayudar en definitiva a poder investigar también de mejor forma y en definitiva para poder determinar quiénes están detrás de esto. Ok, defensor, usted le puede decir a la gente, a propósito ahora, se lo voy a preguntar al revés, que un inocente tiene un inocente que no tiene recursos en un momento determinado, que puede ir por una calle, digamos, y como dicen los cabros chicos, cachamal paga doble, digamos, y se lo llevan preso, digamos. Usted, el lenguaje de la gente, ¿usted puede garantizar a la gente de que la Defensoría sabía en su papel y que están, digamos, cautelados tanto los derechos de los inocentes como los que han cometido delitos? Sí, bueno, a ver, volvemos un poco a lo que ya hemos conversado. Yo creo que en estos momentos de crisis, cada institución tiene que ser mucho más responsable de lo que era hasta antes del 18 de octubre. Y todos tenemos acá ciertos estándares. Bueno, esos estándares hay que elevarlos, cuidarlos, ¿ya? Responsabilizarnos por lo que hacemos. Si nosotros estábamos preocupados por hacer bien nuestro trabajo, bueno, ahora con mayor razón tenemos que hacerlo de mejor forma. Porque la situación, como compartimos yo creo todos en la mesa, es crítica. Nosotros no habíamos tenido esta avalancha de personas detenidas y sometidas a proceso, digamos, en un periodo de tiempo tan corto. ¿Cuánta gente se procesaba o se formalizaba en Valparaíso en el año? Bueno, alrededor nosotros tenemos alrededor de entre 30.000 a 32.000 personas que atiende la Defensoría Penal Pública en Valparaíso al año. Y eso representa el 10% de las causas que nos ingresan como Defensoría Penal Pública a nivel nacional. ¿Ya? Y eso, o sea, significa que mirando el número ha aumentado un 25% la carga ahora en este puro mes. Vamos a ver cómo terminamos el año, pero efectivamente Lorena dio una cifra alrededor de 6.000 personas, ¿no es cierto?, formalizadas en 45 días, o sea, es muchísima la carga de trabajo que hay. Pero acá hay varias cosas, o sea, esto que le estoy diciendo yo es a corto plazo, pero hay muchas cosas que hay que pensar a largo plazo, a mediano y largo plazo. Yo no sé si la ley de encapuchados sea lo mejor, digamos, para combatir este tipo de situaciones. Lo que sí creo, y se venía discutiendo hace mucho tiempo, es que nosotros tenemos que mejorar el trabajo que realizan nuestras policías. Y con esto no estoy diciendo que nuestras policías hayan hecho un mal trabajo en estos días, porque creo que nadie podría decir que ellos no han trabajado, porque así como nosotros hemos dicho que hemos trabajado más de lo habitual, bueno, Carabineros de Chile y la PDI también ha trabajado muchísimo más de lo habitual y se ha sacado la cresta en los turnos, ¿no es cierto?, que han tenido que hacer habitualmente. Eso es una cosa, y eso hay que aplaudirlo, ¿no es cierto? Pero otra cosa muy distinta es qué nosotros queremos hacia adelante con nuestras policías. Y ahí hay que perfeccionar mucho el trabajo de lo que se está haciendo, lo que estábamos hablando hace un rato respecto de la calidad de las pruebas. Así como dijo Alejandro en algún minuto, bueno, tenemos, y comenzamos esta conversación, tenemos un parte que nos dicen que la gente, 60 personas que vienen detenidas, estaban saqueando adentro de un supermercado y no somos capaces de determinar qué estaba haciendo cada uno de estos individuos que vienen detenidos, ¿ya? Y ese proceso, tal vez, me estoy adelantando, pero tal vez desde mi óptica de defensor va destinado al fracaso, porque o victoria para nosotros, porque eventualmente van a salir absueltos, los van a declarar inocentes, al revés. ¿Cómo lo hacemos entonces para tener prueba de alta calidad? Y con esto también les digo lo que pasó hace una semana atrás en Viña del Mar. La PDI, ocupando medios tecnológicos, fotografía, videograbaciones, drones, etcétera, logró ubicar e identificar, ¿no es cierto?, a la gente que estaba cometiendo estos delitos en la Plaza de Viña, en un supermercado en la Plaza de Viña, y posteriormente los siguió y fueron detenidos a la altura del Sporting.
hay toda una trazabilidad de la prueba, con fotografías, filmaciones, etcétera, para determinar que ese delito puede ser un robo en lugar no habitado o eventualmente una receptación. Ok. ¿Se da cuenta? De eso es lo que estamos hablando. Gracias. ¿Cómo perfeccionamos ese Magistrado, nos queda muy poco tiempo. ¿Usted sería partidario o creería que una encapsulación, mejora de entender este concepto del saqueo como un delito separado, pudiera ayudarlo a aplicar mejor la justicia? A ver, cada vez que hemos pensado que creando delitos o subiendo las penas se va a terminar el problema de la delincuencia en este país, nos hemos equivocado. Hay ejemplos varios del último tiempo. Vamos a subir las penas para el delito de receptación de vehículos motorizados. La gente no deja de cometer delitos porque la pena sea más alta, los comete igual. Es su profesión, o sea, se dedican a eso, o sea, de eso viven. Y el sujeto que roba un vehículo y que, bueno, lo descubren arriba del vehículo y por esa reputación, porque no lo descubren en el minuto que lo está robando. No es para él ese vehículo está encargado por un tercero, ¿cierto? Por un grupo delincuencial más grande. Para llevárselo a Bolivia. Para llevarse, o donde sea, Claro. o desarmarlo y venderlo Sí. por partes, que son más rentables. Entonces, nosotros tenemos que dejar de pensar que creando, lo que podemos hacer es tal vez mejorar los delitos que tenemos, podemos mejorar algunas cosas, pero no se trata, creando delitos nuevos no vamos a solucionar el problema de la delincuencia, y tampoco subiendo las penas. Ok, muchas gracias, magistrado, fiscal, defensor, presidente del colegio. Un minuto final para cada uno para terminar. Don Alejandro. Yo creo que acá hay varias cosas que conversar. Un tema, y yo llamaría a mejorar la inteligencia de las policías. Yo creo que efectivamente, producto de lo que todos sabemos y que la afectación que ha tenido dentro de la institución de Carabineros, hoy vivimos un momento de crisis respecto a las inteligencias policiales. Yo creo que mejorando eso también podemos prevenir muchas cosas. Yo comparto también que la sola creación de nuevos tipos penales o la elevación de las penas por sí mismo no solucionan el problema de la delincuencia. En tercer lugar, yo creo que efectivamente los jueces pueden tener criterios diferentes y en el caso de los recursos de protección son medidas excepcionales, no están atacando el fondo del asunto. Y para que la ciudadanía entienda, efectivamente hay una sola Corte de Apelaciones en Valparaíso, pero está compuesta de diferentes salas y esas salas son jueces diferentes. Entonces, un juez puede entender una cosa y otro juez puede entender otra. Pero lo que está haciendo el recurso de protección no es atacar el fondo del asunto. Gracias. Yo creo que eso es importante que la gente sepa. Fiscal. Yo llamo en este caso a la ciudadanía a confiar en las instituciones, confiar en el trabajo que estamos haciendo en general, los que estamos sentados acá en la mesa, tanto el Poder Judicial, la Defensoría Penal Pública, el Ministerio Público, que claramente entiende el contexto social que todos estamos viviendo y que todos somos víctimas también de ello. Pero eso no obsta a que, por un lado, el Ministerio Público, a través del principio de objetividad, investigue cada uno de estos delitos, no solamente los saqueos, sino también cuando han existido violaciones a los derechos humanos, como asimismo la Defensoría hace su trabajo y el tercero imparcial, que es el Poder Judicial. Y también los actores civiles, en este caso como los abogados u otros profesionales. Entonces creamos todos en nuestras instituciones. A lo mejor no van a ser respuestas inmediatas, porque claramente estamos en una situación donde se han acortado las jornadas de trabajo para todas las instituciones por un tema de seguridad, pero no obstante seguimos todos trabajando, no hemos parado, así como tampoco lo ha hecho en este caso las policías, y volvamos a confiar y esperemos que de verdad les señalo que por lo menos el Ministerio Público en este caso va a tener respuestas con las investigaciones Muchas que estamos gracias, realizando. fiscal. ¿Defensor?
Primero, insistir en lo que le señalé al inicio, digamos, nosotros como Defensoría Penal Pública vamos a defender a todas las personas que sean eventualmente acusadas por haber cometido algún delito, independiente, ¿no es cierto?, de su pensamiento político, independiente de que sean civiles o militares. Entonces, el llamado creo que es el mismo que ha hecho Lorena: cuidemos nuestras instituciones, cuidemos nuestro país, tenemos la oportunidad, digamos, de salir fortalecidos de esta crisis, vamos a tener la oportunidad de replantearnos las cosas respecto a nuestra constitución política, y si como institución tengo algo que decir respecto a esta hoja en blanco, bueno, eventualmente si hay una nueva constitución, también pensar en el rol que va a tener la Defensoría Penal Pública en esta nueva constitución. Tiene autonomía constitucional el Poder Judicial, lo tiene también el Ministerio Público. Bueno, lo propio debiese ser para la Defensoría Penal Pública, tener una autonomía a nivel constitucional. Quiero ser optimista, y también el llamado es a cuidemos nuestro país, y las cosas se resuelven conversando y dialogando, y no destrozando, digamos, lo que tenemos. Muchas gracias. Magistrado. Sí, yo creo que lo que quiere la ciudadanía lo tiene, porque hay muy pocas excepciones, por suerte, en el Poder Judicial, pero quiere imparcialidad, independencia y jueces que actúen, ¿cierto?, de manera honesta. Eso yo creo que en este país lo hemos hecho, vamos a seguir haciéndolo. Nosotros nos esforzamos en eso, la Asociación Nacional de Magistrados hace mucho tiempo viene trabajando por mejorar el nivel, ¿cierto?, de cada uno de los jueces, y porque la ciudadanía también entienda efectivamente nuestra labor. Jueces imparciales e independientes es lo que este país necesita. Yo no voy a decir honestos porque yo creo que somos honestos. Hay excepciones, lamentablemente, ¿cierto?, en el último tiempo, pero eso ha sido muy excepcional en relación al número de jueces. Acá en nuestra región somos 133 los asociados, pero somos casi 200 jueces, entre los ministros de apelaciones y el juez de comuna. Y todo el tiempo que yo llevo aquí, llevo más de 10 años, nunca he sabido de un caso donde alguno de los jueces de esta región esté involucrado. Y es porque esta es nuestra profesión, y los que estamos aquí en el Poder Judicial estamos por vocación. Tenemos provisión de celebrar, de realizar cualquier otra actividad económica, salvo la docencia. Por lo tanto, los que estamos aquí estamos por vocación. Y no es fácil en el caso de los jueces, pero nos gusta, cuando estamos aquí no lo hacemos, en mandar a un ciudadano, ¿cierto?, a la cárcel. Muchas gracias, Francisco Hermosilla, presidente de la Asociación de Magistrados, don Alejandro Gómez, presidente del Colegio de Abogados, señora Lorena Ulloa, fiscal de Valparaíso, don Claudio Pérez, defensor regional. Y a usted que nos está mirando, fundamentalmente nuestro papel es, como medio de comunicación, tratar de poner un poco de paz y tratar de dar información. ¿Qué mejor información que tener usted aquí a quienes he tenido el gusto de llevar a su casa? Que estén ustedes muy bien.